Buen día, en esta exposición hablaremos sobre la herencia y epigenética del periodo embrionario y fetal de la ontogenia humana y qué factores afectan al desarrollo. Los integrantes son Lucía Nina, Jessica Román, Romina Portugal, Rosa Changano, Johan Cerrón y quien les habla, Yadevi Calizaya. Introducción. La ontogenia humana está basada en fundamentos genéticos y epigenéticos, siendo esta el estudio del desarrollo de los seres vivos desde la concepción hasta su muerte. Mediante este estudio de la ontogenia, muchos científicos han podido aprender sobre la historia evolutiva de los organismos. La epigenética está presente en toda nuestra vida, en especial en la etapa prenatal. Esta etapa prenatal empieza cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, el cual lleva consigo toda su carga genética. A lo largo de este proceso, presentará características específicas y factores que influirán en su desarrollo. La herencia es el proceso de transmisión de caracteres de un progenitor a un descendiente por medio del material genético. Así, por su parte, la genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia y sus variaciones, así como también los genes y los mecanismos que influyen en su transmisión. Tenemos a Mendel, que hoy en día es considerado el padre de la genética, ya que en 1865 él experimentó con plantas de guisantes. Muchos caracteres que pueden ser heredados son los caracteres físicos, que incluyen fisiología, bioquímica y morfología. También las características de la personalidad y enfermedades. Los genes. Un gen es una unidad molecular de información que pertenece a la herencia genética. Son los factores hereditarios. El conjunto de nuestros genes son factores fundamentales para ser como y quiénes somos. Alelos. Los alelos son las variantes, las distintas expresiones en el que un gen puede darse a conocer. Los alelos pueden ser homocigotos, o sea, genes iguales para un mismo rasgo, así como también heterocigotos. Mendel, mediante sus experimentos, dio a conocer que existen alelos dominantes, que son los que se expresan en la primera generación, así como también existen los alelos recesivos, que son los que se expresan en las generaciones siguientes. El ADN. El ADN es una molécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y constituye una parte esencial de los cromosomas. Almacena información genética en un código de 4 letras. Son siglas de sustancias químicas, A, T, G y C. Alteraciones en esta información podrían provocar el desarrollo de una enfermedad. El genotipo es la combinación total de alelos específicos. Es la información que está en el ADN. Y el fenotipo es la combinación total de características adquiridas en resultado de la combinación del genotipo y del medio ambiente. El genoma humano está dividido en cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, 1 sexual y 22 somáticos. El término epigenética fue acuñado por Conrad Waddington en 1942 y decía que era la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos, de los cuales emerge el fenotipo final. En la actualidad, la epigenética forma parte de la ciencia de la genética que estudia los mecanismos por los cuales el ADN puede expresarse de maneras diferentes, aún teniendo estructuras similares. Por ejemplo, tenemos al cáncer, los trastornos de personalidad y la psicosis, y muchos otros trastornos que poseen variantes según las condiciones ambientales. Cosas como la dieta de una madre, que si es alta en grasos o en azúcares, podría conllevar a que las diferentes generaciones consecuentes tengan diabetes mellitus. La epigenética posee 3 mecanismos diferentes. Primero tenemos a la metilación del ADN, que consiste en producir un grupo metilo en una de las bases nitrogenadas del ADN. La pérdida de la metilación puede derivar en un cáncer, por lo cual este es un mecanismo muy importante. Después tenemos a la modificación de histonas, que puede ocurrir de 3 formas diferentes, como la acetilación, la metilación y la fosforilación. Según cuál sea estos, se van a escribir o borrar diferentes expresiones genéticas. Básicamente, es una remodelación de la cromatina,
Consiste en alterar la estructura de las histonas añadiendo grupos químicos. Por último, tenemos a los microARNs. Los ARNs interferentes son quienes modulan la expresión genética de un mismo ADN que pueda transcribirse de maneras diferentes. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre el periodo prenatal. La etapa o fase prenatal es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y precede a la infancia. También se le denomina fase de la vida intrauterina o etapa del desarrollo intrauterino. Es la que se desarrolla en el vientre materno, en el periodo también llamado embarazo. Este periodo tiene un ritmo de crecimiento superior que el periodo postnatal. Por esta razón, se plantea que en la ontogenia se repiten los pasos de la filogenia. Este periodo puede subdividirse en dos etapas, embrionaria y fetal. A continuación, pasaré a explicar las diferentes etapas. La etapa embrionaria. Esto se refiere a los 2 primeros meses. La fecundación. Esta etapa se inicia con la fecundación del óvulo. Los núcleos del óvulo y del espermatozoide se fusionan en esta etapa para que el contenido genético sea de 46 cromosomas. La fecundación sucede por lo general en el último tercio de la trompa de Falopio. La segmentación. Luego de transcurrida 30 horas desde el momento de la fecundación, el cigoto realiza su primera mitosis, dando lugar a 2 células, llamadas blastómeros. En sucesivas mitosis, el número de blastómeros va aumentando. Cuando el número de blastómeros llega a 12 o 16, estas células pasan por un proceso de compactación que divide estas células en 2 grupos. Las que quedan en la zona interior formarán el embrioblasto, que luego dará lugar al embrión, y las que quedan en la zona más externa formarán el trofoblasto, que más tarde dará lugar a la placenta y anexos embrionarios. Características del periodo embrionario. En primer lugar, el periodo embrionario está ubicado desde la concepción hasta el tercer mes. Se considera la tercera semana de embarazo como la primera efectiva, pues en las 2 primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo, que será fecundado. Esta fecundación tiene lugar ya en la tercera semana. El óvulo y el espermatozoide se unen formando el cigoto, mientras bajan a través de una de las trompas de Falopio. El cigoto continúa dividiéndose formando las nuevas células, a las que pronto les aparecerá un recubrimiento, denominado a todo el conjunto como blastocito. La división de células continúa ocurriendo mientras tanto, hasta que en un cierto punto, desarrollo de este blastocito se transforma en embrión. Otra característica sería mayor velocidad de crecimiento de la ontogenia humana. Mayor velocidad de mitosis, es decir, mayor rapidez en la división celular. Otra característica también sería que puede desarrollarse malformaciones en los tejidos y órganos por influencia de los factores internos y externos, es decir, la alimentación, las radiaciones, el clima, factores culturales, genética. También encontramos que las células madre se diferencian y especializan. Se forman los tejidos, es decir, el esquelético, estriado, muscular y liso. Ahora bien, continuando con la exposición, tenemos la etapa fetal. En esta etapa los órganos ya pueden distinguirse y son lo suficientemente necesarios como para el organismo viva. También se enfoca más que todo en el desarrollo fisiológico y en la maduración de los órganos. Esta etapa empieza en la 9ª semana, es decir que en el tercer mes
y finaliza en el momento del nacimiento del bebé. Al tercer mes, el feto es capaz de mover sus extremidades, brazos y piernas. En este periodo aparece también la primera conducta refleja innata, el cual es el reflejo de succión. En el segundo trimestre, los órganos siguen desarrollándose y en el último trimestre el feto comienza a prepararse para la salida al exterior. Es decir, que ya sus órganos están lo suficientemente desarrollados para adaptarse al entorno. También dato importante es que el temperamento está biológicamente desarrollado en esta etapa. Ahora pasaremos a las características de la etapa fetal. Una de sus mayores características es sobre todo la maduración tanto en tejidos y órganos. También la aparición de la hiperplasia, es decir, el crecimiento multiplicado de las células. También tenemos que considerar que el crecimiento o mejor dicho, el desarrollo fetal está determinado por los genes, es decir, que es hereditario de los progenitores. Otro punto es que las malformaciones congénitas en esta etapa ya son superadas, ya que esto se presentó como un posible riesgo en los primeros 3 meses. Hay que tener en cuenta que el factor ambiental sigue siendo muy determinante. Ahora pasamos con lo que son los factores internos o también llamados factores endógenos. Van a ser aquellos que van a tener una influencia y un potencial genético por parte de los progenitores. Los que vamos a mencionar en esta ocasión van a estar relacionados a los factores genéticos, factores placentarios, factores nutricionales y otros factores de desarrollo. Comenzamos con los factores genéticos que se van a dar por la influencia de los progenitores. De un estudio se reveló que el 50% de malformaciones congénitas, el 18% se debe a aquellas influencias relacionadas con la mutación de genes o anomalías en los cromosomas, que se deben justamente a los factores genéticos. El otro 7% a influencias ambientales y del entorno, y el otro 25% a lo que son problemas desconocidos. Dentro de ella vamos a tener también a nivel celular, a nivel del organismo y a nivel molecular. A nivel celular tenemos la proliferación de células, que se refiere al incremento de las células debido a procesos como lo que son la mitosis y la formación de células hijas, que incluye la condensación de cromosomas y la división del uso cromático para al final formar lo que son otras células. También está la diferenciación celular, que es un proceso dinámico por el que una célula va a desempeñar a posterior funciones específicas. O sea, una misma célula va a cumplir otras funciones después, ya sea relacionadas al tejido muscular como las células musculares, siendo células sanguíneas o también siendo células nerviosas como las neuronas, como se ve aquí en esta imagen. A nivel del organismo tenemos presentes dos procesos: la formación de patrones corporales, que va a ser la organización de células del embrión inicial según un plan corporal que ya está concreto, ya que se va a dar la especificación de 3 ejes corporales: el eje anteroposterior o también. Ahora pasamos con lo que son los factores internos o también llamados factores endógenos. Van a ser aquellos que van a tener una influencia y un potencial genético por parte de los progenitores. Los que vamos a mencionar en esta ocasión van a estar relacionados a los factores genéticos, factores placentarios, factores nutricionales y otros factores de desarrollo. Comenzamos con los factores genéticos que se van a dar por la influencia de los progenitores. De un estudio se reveló que el 50% de malformaciones congénitas, el 18% se debe a aquellas influencias relacionadas con la mutación de genes o anomalías en los cromosomas, que se deben justamente a los factores genéticos. El otro 7% a influencias ambientales y del entorno, y el otro 25% a lo que son problemas desconocidos.
Dentro de ella vamos a tener también a nivel celular, a nivel del organismo y a nivel molecular. A nivel celular tenemos la proliferación de células, que se refiere al incremento de las células debido a procesos como lo que son la mitosis y la formación de células hijas, que incluye la condensación de cromosomas y la división del uso cromático para al final formar lo que son otras células. También está la diferenciación celular, que es un proceso dinámico por el que una célula va a desempeñar a posterior funciones específicas. O sea, una misma célula va a cumplir otras funciones después, ya sea relacionadas al tejido muscular como las células musculares, siendo células sanguíneas o también siendo células nerviosas como las neuronas, como se ve aquí en esta imagen. A nivel del organismo tenemos presentes dos procesos: la formación de patrones corporales, que va a ser la organización de células del embrión inicial según un plan corporal que ya está concreto, ya que se va a dar la especificación de 3 ejes corporales: el eje anteroposterior, o también, bueno, en cuanto aquí destacar en cuanto a todas estas, a la glucosa, ya que va a ser el mayor sustrato utilizado por el feto, y el aporte de ella va a estar relacionada con las concentraciones maternas. También dentro de un componente nutricional muy importante va a ser también lo que es el lactato, que va a ser sintetizado por la placenta y va a ser muy vital para el crecimiento y la energía del feto. Sin embargo, si hay una malnutrición fetal durante los primeros meses del embarazo, esto va a afectar enormemente al crecimiento y al peso del bebé, y puede dar pie a ciertas malformaciones congénitas a posterior. Asimismo, tenemos a los otros factores de crecimiento. Aquí tenemos lo que es el factor de crecimiento epidérmico, EGF, que se va a encargar de la curación y de las heridas, de las quemaduras. También va a regular la inflamación y la acción de los fibroblastos, además que por el crecimiento de las células epiteliales va a reparar el tejido. Y en la imagen aquí vemos a la familia de los factores de crecimiento transformadores beta, que también va a constituir un grupo de factores de crecimiento. Y por último tenemos la formación de dos sistemas que son los primeros en formar el embrión. Lo que es el sistema nervioso, lo que tenemos aquí es el surco y la cresta neural, que va a dar lugar a lo que es la tuba neural, que va a formar a posterior lo que es el cerebro, y la médula espinal, que primero tiene las 3 vesículas primarias, que es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y de ellos salen el encéfalo y encéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y hemiencéfalo, y dando lugar a los hemisferios, el tálamo, a otras partes del cerebro y también el sistema límbico. Y aquí lo que es la formación del sistema cardiovascular, que tiene como principal órgano el corazón. Otro de los factores que influyen en el desarrollo son los factores externos. Dentro de estas encontramos a los factores maternos. El ambiente prenatal es el cuerpo de la madre, ya que desde lo que come hasta su estado de ánimo influyen de manera considerable al desarrollo del neonato. Uno de los factores maternos son la nutrición y el peso. Las madres deberían de consumir entre 300 a 500 calorías extras diariamente, pero si se sube o se baja de manera considerable el peso, podría afectar el desarrollo prenatal. El ácido fólico trabaja con la vitamina B12 y la vitamina C para poder ayudar al cuerpo a utilizar y a crear nuevas proteínas y a formar los glóbulos rojos. La deficiencia de este ácido fólico podría producir en el nuevo bebé la espina bífida. Si todas las mujeres consumiéramos 5 miligramos diariamente de ácido fólico y durante el primer trimestre del embarazo, prevendríamos el 85% de defectos del tubo neuronal. Otro de los factores maternos es la desnutrición. Esta desnutrición provoca consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, es importante que la detecten a tiempo para poder así darle a la madre los complementos dietéticos necesarios, logrando que el niño al nacer pueda nacer grande, sano, activo y alerta. Otro de los factores que también influyen en el desarrollo prenatal y son maternos es
la actividad física y el trabajo extenuante. Se recomienda realizar ejercicios, pero de manera moderada, ya que esa trae beneficios tales como impedir el estreñimiento, mejorar la respiración, mejorar la circulación, el tono muscular, la elasticidad de la piel, provocando un parto cómodo, fácil y seguro. Pero se debe abstener de realizar cualquier actividad durante los primeros 7 meses de gestación. Es el consumo de drogas, ya que todos sabemos que todo lo que la madre consume va a traspasar el útero y será absorbido por el embrión o feto. Entre estas sustancias encontramos los medicamentos. Tiempo atrás se pensaba que la placenta protegía al embrión o feto de los medicamentos, hasta que en 1960 se prohibió la talidomida debido a que esta causaba malformaciones faciales graves o un deterioro de órganos. También encontramos lo que es el alcohol, que produce un síndrome de alcoholismo fetal, que se caracteriza por la combinación de un retraso de crecimiento, malformaciones del rostro y cuerpo y un trastorno del sistema nervioso central. También encontramos lo que es la nicotina. La nicotina aumenta la posibilidad del riesgo de aborto, de microcefalia, entre otras. También se encuentra lo que es la cafeína, que en consumos mínimos no altera mucho el desarrollo, pero haber un consumo excesivo podría aumentar al doble el riesgo del aborto o un parto prematuro. También se encuentra lo que es la marihuana, que en un consumo excesivo está vinculada a defectos congénitos, al bajo peso al nacer o los síntomas de abstinencia. Entre estas otras encontramos la cocaína. Su consumo durante la etapa del embarazo está vinculada a un aborto espontáneo, al retraimiento del crecimiento, a trastornos del desarrollo neurológico. También se encuentran las metanfetaminas. La exposición fetal o prenatal a las metanfetaminas dañan las áreas cerebrales del feto, implicadas en el aprendizaje, la memoria y el control. Tiene también menos materia blanca en el cerebro. Un factor materno sería las enfermedades de la madre. Se debe prevenir toda infección o enfermedad, o si pasase debe ser tratada de inmediato. Una de las enfermedades que afectan esta etapa del embarazo es la rubiola. Si la madre es contagiada antes de la 7ª semana de gestación, es casi seguro que el niño sufrirá de sordera o problemas cardíacos. Pero a finales de 1960 se desarrolló una vacuna que disminuyó el riesgo de que se produzca un contagio. Otra enfermedad que también afecta la etapa del embarazo es la diabetes. Cuando una mujer padece de esta enfermedad, aumenta de 3 a 4 las posibilidades de que su futuro hijo padezca de defectos congénitos. Pero el uso de complementos multivitamínicos durante los 3 meses anteriores y los 3 primeros meses del embarazo disminuye el riesgo de que se desarrollen los defectos congénitos por diabetes. Otra enfermedad que también afecta esta etapa es el VIH-Sida. Si una mujer lleva el virus en la sangre, puede contagiarlo por transmisión perinatal, ya que el virus cruza el torrente sanguíneo al feto por la placenta, durante el embarazo, durante el parto o después de nacer por la leche. Pasa que algunas mujeres no son conscientes de que padecen esta enfermedad y contagian al bebé en el momento del parto. Los factores maternos es la ansiedad y el estrés maternal. Es normal sentir cierta ansiedad y hasta un punto beneficioso, ya que al experimentar un nivel moderado de ansiedad, se estimula la organización del cerebro en desarrollo. De la misma manera, al experimentar un nivel moderado de estrés positivo o negativo, muestran signos de un desarrollo neurológico acelerado. La presencia del estrés intenso en la semana 24 y 28 de la etapa del embarazo se ve implicado con el autismo debido a las deformaciones del cerebro en desarrollo. Otro factor materno es la edad de la madre, ya que la posibilidad de aborto o de parir un mortinato va en aumento junto con la edad de la madre. Las mujeres de 30 a 35 años tienen mayor posibilidad de sufrir complicaciones
por diabetes, hipertensión o anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. El riesgo de aborto y se incrementa un porcentaje del 90% a mujeres que abordan los 45 años. Otro de los factores maternos que afectan esta etapa son la del ambiente externo, ya que es debido a la contaminación ambiental, a los productos químicos o a las radiaciones o a otros factores ambientales tóxicos para la madre. La exposición fetal en bajos niveles de toxinas ambientales. Otro tipo de factores externos son los paternos. Esta nos dice que cuando un hombre está expuesto al plomo, al humo del tabaco, a las radiaciones o a los insecticidas, pueden llegar a producir espermatozoides anormales o de baja calidad. Esto conllevaría a que sus futuros hijos nazcan con un peso bajo, puedan nacer muertos o puedan tener un desarrollo fetal lento. De la misma manera, los padres mayores pueden producir también espermatozoides defectuosos o deteriorados, siendo una causa importante de defectos congénitos, ya que los padres a más edad aumentan el riesgo de que sus hijos nazcan con ciertas condiciones raras, tales como el enanismo.